Bienvenidos, amigos y seguidores de Canal Animal Magazine. Estáis en vuestro canal amigo. En esta emisión vamos a bucear por internet buscando información sobre un tema que nos parece de gran importancia y no siempre bien tratado. El tema es el maltrato de ancianos en España. Decimos España como podríamos decir cualquier otro lugar o país del mundo, pero nos vamos a centrar en este caso en España. Si hacemos una primera búsqueda en Google, vemos un primer titular del noticiero digital 20 minutos del 27 de junio del año 2016 que dice lo siguiente: el 7% de los ancianos sufre maltrato en España, pero solo el 10% de ellos lo denuncian. Estos son datos de los últimos estudios realizados al respecto por la Unión de Pensionistas. Vamos a abrir un paréntesis aquí. Hemos de decir que hasta hace poco no existía una legislación específica que protegiera al mayor o un teléfono de ayuda para ellos. Buscando en Google hemos podido constatar que ya existe, por lo menos en Andalucía, hay un teléfono de atención a las personas mayores. Lo vamos a dar por si acaso, el 900-858-381. Es un servicio gratuito cuyo objetivo es facilitar la autonomía personal y contribuir a la prevención de posibles situaciones de riesgo que puedan sufrir. Hemos buscado leyes sobre las personas mayores y hemos visto que al parecer hay una ley integral para la persona adulta mayor. Se puede descargar en PDF, contiene capítulos, objetivos y artículos, toda una ley que habla sobre todo tipo de agresiones al mayor. Una ley para tener bien presente en estos temas. Desconocemos si hay más nuevas leyes, aunque al final del texto de la citada ley pone transitorio único derogado por el artículo 2 de la ley número 8153 de 14 de noviembre de 2001. Si proseguimos con la noticia anterior, el 7% de los mayores de 65 años residentes en España afirman haber sufrido algún tipo de abuso, ya sea por privación, maltrato psicológico y verbal, económico e incluso físico y sexual, según el estudio realizado por la Unión de Pensionistas. A nivel mundial, la OMS, Organización Mundial de la Salud, aumenta estos datos al 10%. Hemos de ver cómo define la OMS el maltrato a ancianos. Pues lo define como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad que se produce en una relación basada en la confianza. La violencia hacia los ancianos se detalla por primera vez en el año 1975 en distintas publicaciones científicas de Gran Bretaña, pero es en el Congreso de los Estados Unidos donde se plantea por primera vez como un problema político y social. Uno de los principales problemas en casos de maltrato a ancianos es la difícil detección de los mismos. No suele detectarse con facilidad, pues porque el propio anciano calla o niega este maltrato por distintas razones, por temor, por no perjudicar a sus familiares, aunque le estén agrediendo, por no saber ni él mismo que sufre agresión o que lo que sufre está catalogado como maltrato, por vergüenza, por no sentirse apoyado
o por no saber o atreverse a hablar ni a quién dirigirse, etc. Generalmente, a mayor edad y mayor grado de dependencia, suelen aumentar las posibilidades del maltrato, y de cada 10 víctimas, 6 son mujeres. La gran paradoja en este tema es que los maltratadores de los ancianos suelen ser los propios cuidadores. Vamos a decirlo así, que respecto a los cuidadores que maltratan, el 75% son mujeres y el 25% hombres, teniendo en cuenta que más del 80% de las personas que se ocupan de las necesidades de los ancianos son mujeres y solo el 18% son hombres. Por lo tanto, el maltrato que ejercerían las mujeres sería de un 4% aproximadamente, mientras que el que ejercerían los hombres sería de un 6% aproximadamente. En una sociedad como la actual, donde tanto la vejez como la muerte se han convertido en temas tabú y con una población cada vez más envejecida, pues la OMS calcula que para el 2050 habrá cerca de 2.000 millones de mayores de 60 años en el mundo, y aunque la familia ha cambiado mucho en los últimos tiempos, actualmente el cuidado de los ancianos raramente se reparte entre varias personas, sino que es una sola la que soporta la carga de esa responsabilidad. Esto provoca muchas veces lo que se denomina síndrome de burn o burnout. En inglés, la traducción sería consumirse o agotarse. El síndrome de burn en el cuidador hace que éste se encuentre agobiado o quemado por esta situación, muchas veces también sin recursos para afrontarla, con falta de tiempo o sentimientos de culpabilidad. Y a todo esto se le puede unir también en ocasiones la poca comunicación y hostilidades que no resueltas entre los miembros de una familia. Pero bien, básicamente el síndrome de Burn consiste en un tipo de estrés laboral que sufre el cuidador, en estado de agotamiento físico, emocional y mental, que tienen consecuencias en la autoestima, y está caracterizado por un proceso paulatino por el cual las personas pierden el interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad, y pueden llegar hasta incluso el maltrato del anciano. Realmente cada caso es un mundo y no se pretende justificar la agresión, simplemente hacer hincapié en hacer ver que la manera en que está estructurada la sociedad actual fomenta la violencia en muchos casos, en personas que no poseen los recursos económicos ni personales o vocacionales para ejercer de cuidador. Podríamos destacar una serie de signos, indicadores o puntos de alerta del maltrato al anciano. Estas señales o signos serían de varios tipos. Signos o alertas de maltrato físico, por ejemplo, como heridas, hematomas o caídas inexplicadas, señales de que el anciano ha sido atado o inmovilizado, deshidratación o delgadez que no tienen relación con ninguna dolencia que padezca la persona, súplicas de ayuda o verbalización sutil de agresiones, indicios de falta de higiene o de cuidado del anciano. Después hay otros signos o alertas emocionales o de actitud que pueden evidenciar maltrato, como apatía, ansiedad, el anciano habla poco y con cierto temor, la persona rehúye la comunicación y el contacto con su cuidador. Después hay unos signos de alerta de agresión sexual, como variaciones inesperadas en el comportamiento, infecciones genitales repetidas, el anciano verbaliza que ha sido violentado, sangrado anal o vaginal sin explicación. Y después hay alertas de abuso económico, como variaciones anormales en el testamento, pérdida de joyas o efectos personales. El anciano vive por debajo de sus posibilidades económicas,
o la retirada de importantes sumas de dinero de su cuenta corriente. Bien, como hemos apuntado antes, el maltrato a ancianos no se detecta con facilidad, entre otras cosas porque a la sociedad parece no interesarle demasiado el problema, o hacen oídos sordos, o intentan disfrazarlo de distintas maneras, como maltrato psíquico, sexual, físico, económico o emocional, como hemos visto, que en muchas ocasiones van unidos, porque un maltrato físico es bien seguro que va unido al psíquico y al emocional. Incluso a veces ese maltrato se da por negligencia. Y por negligencia nos referimos a varias noticias que surgen de vez en cuando, por ejemplo, de negligencias en residencias de ancianos, por ejemplo, como el caso de una residencia en Cádiz que fue investigada por la muerte de una anciana. Esta noticia es del pasado 22 de febrero del 2016, del periódico digital elpaís.es. Un médico y 6 enfermeros del geriátrico no siguieron el tratamiento que el hospital había recomendado para la mujer. También podemos destacar el caso del cierre de otra residencia de mayores por desatender a los internos. Esta noticia fue del 7 de mayo de 2015. La policía imputa a la responsable del centro privado, a la que encontró ebria por malos tratos. En la instalación que se clausuró tras un incendio había 6 internos. También podemos destacar recientemente el encierro de una anciana que escandalizó a China. Noticia de El País también, del 16 de enero de este mismo año, del 2017. La mujer de 92 años vivía en la pocilga de la vivienda. Su hijo asegura que se había mudado allí por voluntad propia. Si siguiésemos leyendo otros artículos, hay otro artículo en Google sobre el maltrato de ancianos en España, también como el tema este que estamos tratando. Leeríamos: cerca de 60.000 ancianos son víctimas de maltrato cada año en España. Este titular, que es de el diario elmundo.es, ya del año 2008, nos daban estas cifras y nos decía este artículo que un 60% de los casos los hijos eran los principales agresores. Este fue un estudio presentado por el Centro Reina Sofía en Valencia a nivel nacional. El 72% de estos agresores sienten que la situación les sobrepasa y un 44% considera que el hecho de encargarse de un anciano influye negativamente en sus relaciones sociales. Bien, seguimos con algunos titulares del diario digital elpaís.es de noticias sobre el maltrato de ancianos en España. Más de 13.000 mayores sufren algún tipo de maltrato en Euskadi. Noticia del 25 del 8 de 2014. Una especialista de la Fundación Bizitzen señala daños psicológicos o físicos, abusos económicos o sexuales y negligencias en los cuidados. Siguiente noticia. 10.500 ancianos catalanes han recibido maltratos de sus familiares. Del 12 de febrero de 2015, también del País, Espadaler asegura que la mitad de los agredidos no ha comunicado ni a su entorno las agresiones. Siguiente noticia. Prisión para el hombre acusado de dejar morir a su madre en Tenerife. Del 31 del 8 del 2015. El juez acusa de un delito de homicidio por omisión.
a este hombre. La anciana fallecida pesaba 25 kilos y presentaba multitud de escaras en su cuerpo. Otra noticia: 2 detenidos por encerrar a su hermano en un palomar de Sevilla, del 29 de diciembre de 2015. Desnudo, con un sucio colchón como cama, sin agua ni baño y encerrado en un palomar sin techo de 3 metros cuadrados. Así ha hallado la policía a un hombre en Dos Hermanas, Sevilla, supuestamente recluido por sus 2 hermanos, un varón de 76 y una mujer de 61. Según la policía, le mantenían encerrado mientras vivían de su pensión de 1.000 euros. Ambos han sido detenidos y la víctima, de 59 años, con problemas mentales, está ingresada en el hospital de Valme. Realmente espeluznante este caso. Del 28 de enero del 2016, rescatada una octogenaria a la que el nieto dejó encerrada sin comida. Todas las noticias que estamos leyendo son del diario El País. La policía y los bomberos de Almería liberan a una mujer de 82 años que vivió durante 2 días sin agua ni luz. Los agentes buscan ahora a su familiar. Del 13 de septiembre de 2016, prisión para 2 detenidos por el asalto a una mujer de 87 años que murió en el hospital. La víctima fue ingresada y operada de urgencia en varias ocasiones a causa de los golpes y falleció un mes después en Montecelo, Pontevedra. Podríamos seguir, y no con este solo diario sino en otros, pero ya nos basta para ver el tipo de sociedad en el que vivimos. Una sociedad expresa como es por el tratamiento y cuidados que reciben sus ancianos, sus niños, sus maestros, sus animales, sus mascotas, plantas y demás colectivos de carácter primordial para ella. En este tratamiento podemos ver el nivel de madurez y grado de conciencia de esta sociedad, su nivel ético y social. Debido al cúmulo de noticias que hemos ido buscando y leyendo sobre este tema en concreto del maltrato de ancianos, vemos que nuestra realidad social es otra. Nuestra sociedad deja mucho que desear. Estamos viendo que vivimos en una sociedad en la que todos deberíamos de ser más conscientes y solidarios con los colectivos que deberíamos proteger y dejar de tratar la vejez y la muerte como temas tabús. Habría que comunicar y concienciar a la sociedad que la vejez no es ninguna cosa mala, es una simple situación, un paso más, una etapa más en la vida de todas las personas. Y aún deberíamos estar agradecidos y felices de haber podido vivir todo lo vivido por haber llegado a ella. Es decir, vivirla disfrutándola el mayor tiempo posible. Bien, pues esperemos que la sociedad actual se ponga las pilas o las gafas de una vez por todas y vaya por el camino de concienciarse más sobre este y otros muchos más problemas y temas para poderlos ir haciendo desaparecer o como mínimo disminuir. Y de este problema en concreto, en unos años, seguramente si la sociedad hace un cambio a positivo, pues seguramente existan más noticias positivas sobre la vejez que negativas. Nos gustaría creer esto y que esto que estamos contando no fuese una utopía. Bien, amigos, desde Canal Animal Magazine nos despedimos hasta la próxima emisión. Saludos para todos.